En esa sofocante tarde de miércoles en Rockview, una ciudad olvidada por los focos y llena de rutinas predecibles, pocos notaron al hombre que cruzaba la plaza principal con pasos lentos, sosteniendo una vieja bolsa de tela en ambas manos. Llevaba una gorra descolorida con la visera torcida, botas gastadas y una camisa de vestir amarillenta y de cuello abierto, cuyos botones supervivientes intentaban mantener cierta dignidad. La barba incipiente se fundía con las profundas arrugas de su rostro y su piel oscura, marcada por el tiempo y el sol, contrastaba con el brillo de los teléfonos móviles y los trajes modernos que lo rodeaban. Zekai Kirby caminaba solo, sin prisa, pero con la seguridad de quien lleva algo más pesado que el dinero. Una historia negada durante décadas. En la memoria de la ciudad, ese nombre ya ni siquiera existía, al menos no para quienes creían en la versión oficial del banco que dominaba la esquina de Main Street desde antes de que mucha gente naciera allí. El Chase Bank de Rockview era una imponente estructura de mármol frío, vidrio espejado y letras doradas. En el interior, el aire acondicionado creaba una atmósfera aséptica donde cada gesto seguía un protocolo y cada sonrisa estaba condicionada por la apariencia del cliente. Cuando Zekai cruzó la puerta giratoria, las miradas convergieron rápidamente como si se hubiera activado un código silencioso. El pobre anciano había entrado. La recepcionista interrumpió su conversación con un cliente para observar al intruso, mientras el guardia de seguridad, un hombre alto con un chaleco ajustado, ya estaba ajustando su mano en la radio sujeta a su hombro. Dos clientes intercambiaron miradas y sonrisas contenidas, y el gerente Adam Temp, sentado en lo alto de su oficina de cristal en el segundo piso, frunció el ceño sin disimularlo. Nada en la apariencia de Kirby sugería importancia. Pero cuando llegó al centro de la habitación y colocó cuidadosamente la bolsa en el suelo, alzó la voz, tranquila, firme, irrefutable. «Este banco es mío». El silencio que siguió no fue inmediato. Primero se escuchó una risa ahogada de un empleado detrás del mostrador. Luego, el sonido crepitante de la radio del guardia de seguridad y finalmente, un jadeo colectivo de incredulidad. Kirby se quedó quieto, con la mirada fija en el gerente que ahora bajaba las escaleras de su oficina como si tratara de decidir si reír o llamar a la policía. «¿Quieres que te atienda?», preguntó Adam Temp en ese tono educado que precede al desprecio, mirando la bolsa de tela como si temiera una contaminación. Kirby simplemente asintió y con movimientos lentos desató las correas de la bolsa. Del interior, primero sacó un grueso fajo de billetes viejos, sellados y fechados. Dinero legítimo, pero que ya no estaba en circulación. Luego levantó un libro de cuero desgastado, cuyos bordes dorados ya se estaban descascarando. Era un libro de contabilidad, con una letra meticulosa y páginas antiguas que registraba la historia viva del banco desde sus primeros días. El nombre que abrió la primera página, Zekai Kirby, fundador, fue lo que hizo que Adam se detuviera. Por un momento, Adam Temp se olvidó de su entorno. Las cartas, el papel, la escritura, eran idénticos a los que decoraban el histórico cuadro enmarcado en el hall de la agencia, junto a la entrada, donde la versión oficial decía que John Williams había fundado el banco en solitario en 1961. Eso no cuadraba. Kirby luego pasó a la página siguiente, transacciones y actas originales de la reunión. Cada documento venía con sellos oficiales y fechas previas a cualquier mención del nombre de Williams como único fundador. Los funcionarios comenzaron a acercarse. El guardia de seguridad, ahora más cauteloso, bajó la radio. Los clientes se salieron de la fila para mirar. Un murmullo llenó el aire, el tipo de ruido que precede a una verdad incómoda. Adán, ya pálido, cogió uno de los documentos con manos temblorosas. «Pero tú
Estabas muerto, susurró. Kirby lo miró con una media sonrisa cansada, pero no irónica. Eso es lo que querían hacerte creer. Las manos de Adam Temp vacilaron mientras pasaba las páginas del libro de contabilidad, como si cada página fuera un espejo roto que reflejara la mentira que había mantenido durante décadas. Detrás de él, la empleada de la caja número 3, Donna, una mujer de mediana edad con gafas en la punta de la nariz, se acercó y cogió uno de los billetes viejos, examinándolo como si estuviera tocando un artefacto sagrado. «Esto es real», murmuró asombrada. El papel era grueso, el olor era viejo, y la firma era la misma que había visto innumerables veces en las pinturas y certificados de la agencia. Mientras tanto, Kirby permaneció en silencio, observando cada reacción con una calma casi solemne. Sabía que ese momento no se trataba de espectáculo ni de venganza, sino de revelar una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Su mirada, todavía firme a pesar de su edad, no buscaba aprobación, solo justicia. A su alrededor, las miradas que antes lo juzgaban por su ropa y su andar arrastrado, ahora lo seguían con creciente respeto. Los clientes dejaron sus móviles, los empleados detuvieron sus tareas mecánicas e incluso el guardia de seguridad, ya sin su rigidez anterior, dio un paso atrás. Fue como si, por un momento, el tiempo se hubiera detenido dentro de la agencia y todos se encontraran ante algo que no sabían cómo nombrar. Adán intentó mantener la compostura. Dijo que necesitaba verificar la autenticidad de los documentos y consultar los archivos históricos del banco, pero su voz no ocultó el colapso interno. Kirby, sin moverse, respondió con calma. Los documentos están ahí. Lo que falta es el coraje para aceptarlos. Luego sacó un sobre más pequeño del interior de la bolsa, sellado con sello notarial. Aquí están los registros legales. Nunca vendí mi parte. Nunca dejé de ser el propietario. Simplemente dejaron de verme. Adam sostuvo el sobre con dedos tensos, como si dentro estuviera el desmoronamiento de su propia carrera. Cada documento que analizaba iba desmontando la narrativa que él mismo había repetido en discursos institucionales, capacitaciones y reuniones con accionistas. Durante años me enseñaron que John Williams era el héroe fundador, el visionario. Nadie mencionó nunca a C.K. Kirby, ni en los archivos, ni en los retratos de la sede de Nueva York. Y ahora allí estaba él, en carne y hueso, con la humildad de quien no necesitaba gritar para ser escuchado. Por todas partes, los susurros se transformaron en comentarios audibles. ¿Viste el nombre en el papel?, susurró un joven con una chaqueta azul. Está en la pared de la entrada, exactamente igual. Y entonces, como en un gesto simbólico, Kirby se acercó al panel de cristal del vestíbulo y señaló la firma en la placa dorada. Esa era mi firma. Solo cambiaron el nombre que está al lado. El shock era visible. Algunas personas se acercaron para comparar con los documentos que tenían en mano. Las líneas, los detalles, la ortografía, todo coincidía. Era innegable. Donna, con lágrimas en los ojos y una mezcla de vergüenza y alegría en su rostro, dijo: «Dios mío, es él». A estas alturas el ambiente ya no era el mismo. El hombre que había sido recibido con desprecio ahora estaba en el centro de una revelación histórica. Kirby no habló mucho, no lo necesitaba. Cada rol, cada gesto contenido hablaba por él. Cuando uno de los clientes más antiguos de la sucursal, señor Granger, un veterano de guerra que siempre se jactaba de su conocimiento de la historia del banco, se acercó y estrechó la mano de Kirby con visible respeto, fue como si le hubiera dado un sello de validación silenciosa. «Tú eres el hombre que borraron», dijo con voz firme. Pero el tiempo no pudo engañar a todos. En la sala de cristal del piso superior, dos de los asistentes de Adam ya estaban haciendo llamadas nerviosas a la sede en Nueva York.
Las voces eran bajas pero agitadas, y las palabras emergencia, documentos auténticos y necesitamos orientación se escaparon entre los cristales. Kirby, sin embargo, permaneció en el vestíbulo, sereno, ajeno al caos administrativo que su presencia había desatado. No esperaba ser aclamado ni quería aplausos. Lo que movía a aquel hombre de casi 80 años no era la vanidad, sino la verdad. Durante más de 4 décadas había sido borrado de actas, libros y placas. Su historia fue borrada por conveniencia y su nombre omitido por interés. Y allí estaba, con la misma postura firme que tenía cuando fundó ese banco junto a John Williams, antes de que lo traicionaran y lo abandonaran. ¿Por qué nunca fuiste a los tribunales?, preguntó alguien desde atrás de la agencia. La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Kirby suspiró profundamente, como si llevara el peso de una vida en silencio. Lo intenté, dijo. Pero cuando eres pobre, negro, y tu pareja tiene amigos en los lugares adecuados, tu voz ni siquiera llega a la notaría. Las palabras no fueron dichas con enojo, sino con una claridad dolorosa que hizo que muchos desviaran la mirada. Pasé años intentando demostrar algo que todos ya sabían, pero nadie quería admitir. La verdad solo molesta a quienes se benefician de las mentiras. Esta vez nadie se rió. Incluso el guardia de seguridad, el mismo que antes lo había observado con recelo, ahora parecía absorbido por el peso de la historia contada allí, en voz baja, pero con la fuerza de quien lo ha vivido todo en primera persona. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro momento del día. No era incomodidad, no era tensión, era respeto. Por primera vez, todos en Chase Bank, en Rockview, escucharon a C.K. Kirby no como un extraño o un impostor, sino como el verdadero dueño de la historia que sostenía esos muros. Adán, ahora visiblemente conmocionado, intentó mantener el control de la situación. Pidió a los empleados que volvieran a sus puestos, pero nadie se movió. Todos parecían comprender que estaban ante algo más grande que cualquier protocolo bancario. Kirby luego recogió los papeles y los apiló cuidadosamente en el mostrador principal. Estos documentos ya no necesitan estar ocultos. Son prueba de que estuve aquí, de que fundé esto con mis propias manos y de que aunque me borraron, nunca dejé de existir. En ese momento, una joven becaria llamada Liza, recién contratada y hasta entonces silenciosa, se acercó con una tablet en la mano. «Disculpe, ¿puedo tomar una foto?», ella preguntó tímidamente. Kirby asintió con una leve sonrisa y presionó el botón. La imagen captura al exfundador junto a documentos históricos, con el mural falso al fondo. Lisa sabía lo que representaba esa foto. No solo una imagen, sino un registro de que la verdad había salido a la luz nuevamente. En cuestión de minutos, la imagen circulaba por los grupos internos del banco y las redes sociales locales. Un hombre afirma ser el fundador del Chase Bank y presenta documentos históricos. Era el título de una publicación que en menos de media hora ya había acumulado cientos de comentarios y compartidos. Lo que fue visto como una invasión se convirtió en un acontecimiento. C.K. Kirby, quien permaneció en silencio durante décadas, finalmente estaba siendo escuchado. La noticia se difundió demasiado rápido como para poder contenerla. En el propio grupo de WhatsApp de los empleados del banco circularon fotos y audios con especulaciones y confirmaciones. Es cierto, tiene los documentos. Chicos, su firma es la misma que la de la pared. El gerente está en shock. Lisa, todavía con la tableta en sus manos, recibió una llamada del departamento jurídico de la sede central pidiendo una copia inmediata de la imagen. Mientras tanto, Adam se retiró silenciosamente a su habitación de cristal, donde finalmente permitió que su expresión se desmoronara. Se sentó a la mesa, miró su teléfono, que no dejaba de vibrar,
y se pasó las manos por el pelo, como tratando de comprender en qué punto la historia oficial se había vuelto insostenible. Sabía que, independientemente de lo que decidiera la Junta, algo había cambiado ese día y no había vuelta atrás. En el vestíbulo, Kirby se acercó a la misma silla de espera donde años atrás le habían negado la entrada por no estar vestido apropiadamente para ser cliente. Se incorporó lentamente, respirando profundamente, con la bolsa de tela ahora vacía a su lado. A su alrededor, el movimiento se había ralentizado, pero la atmósfera seguía siendo eléctrica, densa, como si cada persona allí estuviera repensando algo. Sobre sí misma, sobre la empresa, sobre el país. Donna, todavía emocionada, le trajo un vaso de agua. «Disculpe cómo actuamos, señor Kirby. Simplemente no lo sabíamos». La miró con dulzura, pero también con la lucidez de quien ya no se sorprende de los prejuicios disfrazados de procedimiento. «Sí, lo sabías. Solo que no esperabas que tuviera pruebas». Y bebió el agua lentamente, como brindando por la persistencia. Mientras Kirby descansaba en su silla, un grupo de periodistas locales comenzó a reunirse afuera de la agencia. Alguien había contactado a la prensa y ahora micrófonos, cámaras y teléfonos celulares estaban colocados contra la entrada de cristal, tratando de capturar cualquier detalle. El encargado del servicio se apresuró a cerrar las persianas, pero ya era demasiado tarde. El nombre Sekai Kirby, hasta entonces un fantasma en los archivos, regresó con toda su fuerza. Dentro, Adam observó el movimiento a través de la ventana y sintió que el control se le escapaba entre los dedos. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada, no tenía un plan de contención. La historia que sostenía su posición, sus bonificaciones, su autoridad, se estaba desmoronando en tiempo real, ante sus ojos, y todo gracias a un anciano con una gorra torcida y mirada firme. Cuando finalmente se permitió la entrada a los periodistas, Kirby no pronunció ningún discurso ni llamó la atención. Simplemente señaló los documentos en el mostrador y dijo: «Está todo ahí, compruébelo usted mismo». Uno de los periodistas más experimentados, acostumbrado a cubrir escándalos políticos y corporativos, guardó silencio unos segundos antes de murmurar: «Esto es histórico». Se le preguntó a Kirby por qué había decidido regresar recién ahora. Él respondió con su misma calma de siempre: «Porque ahora estoy seguro de que ya nadie podrá silenciarme». No había ira en su voz, solo una firmeza innegociable. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía reclamar lo que era legítimamente suyo. Y ese día, más que ningún otro, supo que su nombre finalmente dejaría de ser una nota a pie de página. La tarde transcurría y a pesar del sofocante calor del verano que se cernía sobre Rockview, nadie abandonaba la agencia. Algunas personas comenzaron a llamar a familiares y amigos, invitándolos a que vinieran a ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. No fue solo un evento bancario, fue un momento de reparación, algo que rompió la tediosa rutina de la ciudad y tocó algo más profundo: la conciencia colectiva de que la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Kirby permaneció sentado, sin prisa, como si hubiera estado esperando ese momento durante tanto tiempo que ahora lo único que quedaba era dejar pasar el tiempo. Cuando un niño se acercó, tirado por su madre curiosa, sonrió y le ofreció uno de los billetes antiguos. «Quédate con esto», dijo. «Es parte de una historia que casi fue olvidada». El niño, sin comprender del todo, sostuvo el papel como si fuera un tesoro. Dentro de la sala de cristal, Adam finalmente respondió una de las muchas llamadas de la sede de Nueva York. La voz del director jurídico era dura pero cautelosa. «Recibimos todo. Los documentos son legítimos. No tenemos forma de negarlos». Adán tragó saliva con fuerza. Intentó sugerir moderación, quizás silencio, una declaración pública evasiva,
Pero desde el otro lado llegó la orden. Y firme. No lo entiendes, Adam. Si este hombre tiene razón, y la tiene, nos enfrentamos a un caso de reparaciones históricas, y tenemos que estar del lado correcto. Entonces la llamada se cortó, dejando a Adam solo, mirando su propio reflejo en el cristal. Por primera vez, ya no se veía a sí mismo como el manager del Rockview Chase. Se veía a sí mismo como parte de una mentira que finalmente había sido desmantelada. Se levantó, se arregló la corbata y bajó las escaleras, no para recuperar el control, sino para escuchar. Adam caminó hacia Kirby con pasos lentos, sin su altivez habitual. Cuando se detuvo frente a él, parecía más pequeña de lo habitual, como si finalmente hubiera comprendido la verdadera magnitud de la injusticia que había soportado durante años sin cuestionarla. «Señor Kirby, yo…», empezó a decir, pero se detuvo. Allí, las palabras protocolarias no servían de nada. En lugar de eso, él extendió la mano. Kirby se quedó mirando por un momento, leyó la sinceridad en el gesto y devolvió el apretón con firmeza. No hubo perdón declarado ni reconciliación forzada. Fue solo un reconocimiento. Un hombre finalmente reconoce al otro. A su alrededor, los empleados observaban en silencio, algunos visiblemente conmovidos. Aquella agencia, que durante décadas fue escenario de una historia mal contada, se convirtió ahora en el escenario de un acuerdo inevitable. Poco después, Kirby se puso de pie, reunió sus documentos, empacó su bolsa de tela vacía y caminó Hacia tranquilamente mientras las cámaras y los ojos lo seguían. No hubo música, ni discursos, ni aplausos, solo un respeto silencioso. Pasó por la puerta giratoria de nuevo de la misma manera por la que había entrado, pero ahora con todos los ojos puestos en él, no como un intruso, sino como alguien que había recuperado su dignidad a la vista de todos. Un niño que observaba todo desde la acera le preguntó a su madre quién era ese hombre. «Él es dueño del banco, hijo», respondió ella. Kirby escuchó y sonrió sin girar la cara. No hace falta explicar más. Esa frase fue suficiente. En el banco, después de que Kirby se fue, nadie podía simplemente volver a su rutina. El tráfico de clientes había disminuido, pero lo que flotaba allí era un nuevo peso, no de culpa, sino de conciencia. Donna se levantó de la mesa y caminó hacia el tablero de anuncios, mirando la firma que siempre había estado allí. Ese cartel nunca volvería a tener el mismo significado. Lisa, con la tableta todavía en la mano, abrió un nuevo correo electrónico y envió las imágenes a un profesor de historia de la universidad local con el mensaje: «Tienes que ver esto». Adán, ahora sentado en el salón principal, miró los papeles que habían dejado en el mostrador. Ya no los veía como una amenaza, sino como una oportunidad de hacer algo bien por primera vez en años. La verdad, una vez expuesta, ya no podía ser enterrada. En la esquina de la calle, Seca y Kirby se detuvo un momento antes de girar hacia la acera. Miró una última vez la fachada del banco, los reflejos en los cristales, el nombre dorado que durante tanto tiempo había sido atribuido a otro. Había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. Fue un grito silencioso del deber cumplido. Ya no necesitaba demostrar nada. No quería cargos, ni dinero, ni disculpas públicas. Todo lo que buscaba era ser reconocido por quien realmente era. Y ese día, sin gritar, sin acusar, sin doblegarse, lo logró. La historia vuelve a estar en tus manos. Y mientras desaparecía por la esquina con su bolsa de tela vacía, Seca y Kirby ya no llevaba el peso del pasado, solo la ligereza de ser finalmente visto.